Este artículo proviene de una investigación que yo estoy llevando a cabo en un doctorado que me encuentro haciendo. Entonces mi tesis se titula Estrategia predictiva de despacho económico para la operación de microredes con fuentes de energía renovable. Entonces esta investigación o esta publicación tiene como intención dar a conocer los resultados que se encontraron de haber cumplido el primer objetivo. El primer objetivo básicamente decía que si bien es importante reconocer que las microredes juegan un papel importante en la parte de ingresar energía eléctrica al sistema eléctrico de potencia utilizando fuentes de energía renovable, no se hace de cualquier manera. Y no solamente no se hace de cualquier manera, sino que estas microredes tienen que tener unas topologías, y esas topologías son las formas de conexión de cada uno de los componentes que la conforman. Entonces, básicamente el objetivo número 1 apuntó a buscar cuáles son esas topologías que permiten mejor la incorporación de fuentes de energía renovable al sistema eléctrico de potencia sin desestabilizar eso que ya tenemos o eso que ya existe. Resulta que empezando la investigación se observó no que las investigaciones actuales no lo hubiesen hecho, porque sí lo han hecho, sino es que no se centraron en estudiar o detallar la topología o la conformación de esa microred. Entonces la información estaba muy dispersa. Entonces lo que se hizo fue que se consultó y finalmente se recopilaron aproximadamente 185 artículos, que lo interesante de la recopilación de esos 185 artículos es que el gran porcentaje de la información que la cumplía era información de los años 2021 y 2020. Entonces eso te dice a ti también que el tema no solo es pertinente, sino que es un tema novedoso. Entonces lo que se hizo fue recopilar toda esa información de investigaciones muy similares, pero esa información que estaba muy dispersa se logró condensar, y luego de condensarse de un total de 21 topologías encontradas, se decidió que de esas 21 topologías, de acuerdo a los costos de operación, estructura, funcionamiento, operacionalidad, 3 son las más recomendadas para finalmente hacer la conexión de esas microredes con energía renovable al sistema eléctrico de potencia. Luego de hacer la investigación y de acuerdo a unos criterios que se establecieron, las 3 que nosotros recomendamos para hacer esa incorporación de energía renovable es la topología que utiliza transformador de estado sólido, una topología de microredes híbridas en AC y DC, que son acopladas. Una hace parte de la acoplada y otra de la parcialmente acoplada. Entonces, cuando hablamos de parcialmente acoplada y acoplada, básicamente eso lo indica es la forma, por ejemplo, donde va conectado un dispositivo o un equipo particular de los que conforman a la microred. La topología de la microred es muy importante, o es un factor de los más importantes a tener en cuenta cuando tú dices voy a hacer una inyección de potencia en este punto del sistema eléctrico de potencia. Es decir, no solamente es decir la voy a hacer en este punto, sino la voy a hacer en este punto y con esta topología de microred. Entonces, cuando ya tú garantizas eso, ya tú estás diciendo no necesariamente que no vas a afectar el funcionamiento del sistema, porque al tener algo externo a él, pues el sistema va a sentir ahí, por así decirlo, como el cambio, pero lo que se quiere es que ese cambio sea mínimo y que no haga que el sistema se vuelva inestable, porque la idea es sacar el mayor provecho de la microred y sobre todo apoyado de las fuentes de energía renovable para colaborar con esto del cambio climático, de los gases de efecto invernadero y también teniendo en cuenta que el sistema eléctrico de potencia es un sistema que en algún momento, por tal energía que nosotros como usuarios demandamos, él no va a ser capaz de suplir toda esa energía, y entonces ahí tendríamos
una opción para lograr cubrir toda esa demanda, y es utilizando las microredes con las energías renovables, que son recursos que sabemos que son infinitos y que pues si tenemos a la mano, pues lo ideal sería utilizarlo. Y inicialmente se está haciendo, por así decirlo, como de manera general, ¿cierto? Porque la idea es que eso también se pueda escalar a otros lugares, pero cuando aterricemos en nuestro tercer objetivo, que es ya la parte de evaluación y de observar los resultados, luego de probar con esas topologías que finalmente se decidió, lo que se quiere hacer es contextualizarlo a una zona del territorio colombiano. La idea de una investigación no es que la investigación esté siempre atada a una zona en particular, la idea es que la investigación se logre contextualizar. Entonces, por eso es que estamos partiendo, por así decirlo, como de lo más general hacia lo particular, y lo particular es que en algún momento de nuestra investigación nosotros vamos a aterrizar en una parte del Atlántico para dejarla ya contextualizada, pero eso no quiere decir que no va a servir para otras regiones, otras zonas, otras ubicaciones. Lo que se tiene que hacer es contextualizar esas variables, por ejemplo, patrón de irradiación solar. Tú sabes que no es lo mismo ese patrón de irradiación solar en Barranquilla que en La Guajira, ni que la velocidad de los vientos allá se comparan con las de acá. Entonces sería simplemente ajustar esas variables para hacer que la investigación tenga aplicabilidad en otra región o en otra zona. Es importante porque un sistema eléctrico de potencia no se puede quedar congelado, por así decirlo. Estamos hablando de la transición energética, ¿cierto? Y hablar de la transición energética implica contemplar el panorama de incluir energías renovables en el sistema eléctrico de potencia. Y no podemos hablar de incluir energías renovables en ese sistema de potencia tradicional si no hablamos de microredes. Entonces, son aspectos que van muy vinculados, sobre todo porque antes no escuchamos hablar tanto del cambio climático, pero ahora voy a utilizar una palabra, no me gusta mucho, pero creo que es la palabra indicada, es que el cambio climático está muy de moda, ¿cierto? Entonces, como lo tenemos tan presente, como también tenemos presente que nosotros como usuarios dejamos una huella ecológica con todos los dispositivos y equipos que utilizamos, entonces lo que se requiere es también mitigar eso, y de cierta manera una de las maneras más importantes de mitigarlo es contemplar que debemos empezar a tomar conciencia que hay que generar energía, pero que no solamente generarla por generarla, sino generarla de manera limpia y amigable con el medio ambiente, reduciendo las toneladas de gases de gases de efecto invernadero que se producen cuando nosotros generamos energía eléctrica de la manera tradicional, con la central de generación alejada de donde están los consumidores. Y entonces no solamente eso implica generar más, sino que en el recorrido se van perdiendo, y ya la microred también te ayuda a eso, a tener una generación a una pequeña escala, ¿cierto?, en un lugar más cercano a donde están los consumidores. Y obviamente colaborando, que tú puedes poner una microred con energía solar, con energía eólica, con todas esas opciones de recursos renovables que nosotros tenemos a nuestra disposición.